Bienvenido a Raíces Bíblicas. En los episodios anteriores aprendimos por qué Dios guarda silencio y qué debemos hacer mientras esperamos su respuesta. Pero ahora surge una pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Cómo puedo saber si Dios realmente me está respondiendo? A veces esperamos una voz audible o un milagro extraordinario, mientras Dios ya está hablando de maneras que no hemos aprendido a reconocer. Uno de los errores más comunes es pensar que Dios siempre responde de la forma que nosotros esperamos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el Señor habló a través de profetas, sueños, circunstancias, su creación y sobre todo, por medio de su palabra. Dios nunca ha estado limitado a un solo método. El desafío no es que Él haya dejado de hablar, sino que aprendamos a reconocer su voz. Nuestro pasaje principal se encuentra en Juan 10:27. Jesús declaró: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Observa que Jesús no dijo que solo algunos escucharían su voz. Él afirmó que sus ovejas la conocen. Esto significa que la relación con Cristo nos permite desarrollar sensibilidad espiritual para distinguir su dirección en medio de tantas voces que compiten por nuestra atención. Vivimos rodeados de ruido. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otras personas e incluso nuestros propios temores pueden llegar a ser tan fuertes que terminamos confundiendo nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Por eso, el creyente necesita aprender a guardar silencio delante del Señor. Solo un corazón dispuesto a escuchar puede reconocer la voz del buen pastor. La primera manera en que Dios responde es a través de su palabra. Nunca esperes que Dios te revele algo que contradiga las Escrituras. La Biblia es la autoridad suprema para la vida del creyente. Si una idea, una decisión o un supuesto mensaje va en contra de lo que Dios ya ha revelado en su palabra, puedes estar seguro de que no proviene del Señor. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque de Satanás diciendo: «Escrito está». No se dejó guiar por emociones ni por experiencias, sino por la verdad de las Escrituras. Esto nos enseña que cuanto más conocemos la Biblia, más fácilmente reconoceremos la voz de Dios. La mejor protección contra el engaño es una mente llena de la palabra. Muchas veces oramos pidiendo dirección mientras nuestra Biblia permanece cerrada durante toda la semana. Queremos que Dios nos hable de maneras extraordinarias, cuando Él ya nos ha dejado su voluntad escrita. Antes de buscar señales espectaculares, debemos preguntarnos si estamos obedeciendo aquello que Dios ya nos ha dicho claramente en las Escrituras. La obediencia abre nuestros oídos espirituales. Tal vez hoy estás esperando una respuesta importante. Antes de tomar una decisión, detente y pregúntate: ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios? Esa sencilla pregunta puede evitar muchos errores. En la siguiente parte, descubriremos otras maneras bíblicas en las que Dios guía a sus hijos y cómo diferenciar su voz de nuestros propios deseos. La segunda manera en que Dios responde es por medio del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos que el Consolador los guiaría a toda la verdad. Sin embargo, esa dirección nunca contradice la Biblia. El Espíritu Santo no vino para revelar un evangelio diferente, sino para recordarnos las palabras de Cristo y ayudarnos a vivir conforme a ellas. Su guía siempre produce obediencia, humildad y santidad. Muchas personas preguntan: ¿cómo sé si es Dios quien me habla o si son mis propios pensamientos? La Biblia nos enseña a examinarlo todo. Si una decisión alimenta el pecado, el orgullo o la desobediencia, no viene de Dios. Pero si te impulsa a amar más al Señor, a obedecer su palabra y a glorificar a Cristo, puedes caminar con mayor confianza. Dios nunca guía a sus hijos fuera de la verdad. Otra manera en que Dios confirma su dirección es mediante la paz que proviene de Él.
No hablamos de una emoción pasajera, sino de una paz profunda que permanece aun cuando existen dificultades. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esa paz no reemplaza la Biblia, más bien acompaña una decisión que ya está en armonía con la voluntad revelada de Dios. También debemos aprender que no toda puerta abierta viene de Dios, y no toda puerta cerrada significa un rechazo definitivo. En ocasiones el Señor permite oportunidades para probar nuestro discernimiento. Por eso, no debemos guiarnos únicamente por las circunstancias. Una oportunidad solo debe aceptarse cuando está en armonía con la palabra de Dios y produce frutos que honran a Cristo. Observemos el ejemplo del apóstol Pablo. En varias ocasiones quiso predicar en determinadas regiones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Más adelante, Dios le mostró en visión a un varón macedonio que pedía ayuda. Pablo entendió entonces que el Señor estaba cerrando una puerta para abrir otra mucho mejor. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una dirección divina. Dios también utiliza el consejo de creyentes maduros. Proverbios enseña que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esto no significa que otros decidan por nosotros, sino que Dios puede usar a hermanos fieles para confirmar, corregir o advertirnos. Un consejo verdaderamente bíblico siempre nos llevará a depender más del Señor y nunca reemplazará nuestra responsabilidad de buscar su voluntad. Debemos tener cuidado con otro peligro: buscar únicamente la respuesta que queremos escuchar. A veces oramos, pero en el fondo ya hemos tomado una decisión. Solo esperamos que Dios la apruebe. Un corazón dispuesto a escuchar debe estar preparado para aceptar tanto un sí como un no o un todavía no. La verdadera obediencia comienza cuando rendimos nuestra voluntad delante del Señor. Hasta aquí hemos visto 4 principios fundamentales. Dios habla por medio de su palabra, guía a través del Espíritu Santo, confirma con su paz y utiliza el consejo sabio de creyentes maduros. Pero aún queda una pregunta muy importante. ¿Qué debemos hacer cuando seguimos sin tener claridad? En la última parte, descubriremos la respuesta bíblica y aprenderemos a caminar por fe mientras Dios continúa guiando nuestros pasos. ¿Qué debemos hacer cuando, después de orar, leer la Biblia y buscar la dirección de Dios, todavía no tenemos claridad? La respuesta es sencilla, aunque no siempre fácil: esperar y seguir obedeciendo. Dios nunca tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Muchas veces el Señor no nos muestra el siguiente paso porque primero quiere que seamos fieles en el paso que ya nos reveló. La obediencia de hoy prepara el camino para la dirección de mañana. Recordemos al profeta Samuel. Cuando Dios llamó su nombre por primera vez, él no reconoció su voz. Pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Solo después de recibir instrucción respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Esa debe ser también nuestra actitud. Un corazón humilde, dispuesto a escuchar antes que hablar y preparado para obedecer antes de comprender todos los detalles del plan de Dios. Hay una diferencia entre buscar una señal y buscar al Señor. Muchas personas viven esperando sueños, visiones o experiencias extraordinarias, mientras descuidan la oración y el estudio de las Escrituras. Dios puede obrar de maneras extraordinarias cuando Él lo desea, pero su forma ordinaria de guiarnos es mediante su palabra y la obra del Espíritu Santo en un corazón rendido. La prioridad siempre será conocer más a Cristo. Quizá hoy enfrentas una decisión importante, un cambio de trabajo, una mudanza, un ministerio o una situación familiar. Antes de actuar, pregúntate: ¿esta decisión glorifica a Dios? ¿Está de acuerdo con su palabra? ¿Me acerca más a Cristo?
Si la respuesta es sí, avanza con humildad y dependencia. Si aún tienes dudas, no temas esperar. Es mejor caminar despacio con Dios que correr sin su dirección. Nunca olvides que Dios es un Padre amoroso. Él no juega a esconder su voluntad para confundir a sus hijos. Al contrario, desea guiarnos por el camino correcto. Cuando nuestro corazón está dispuesto a obedecer, podemos confiar en que el Señor abrirá las puertas necesarias y cerrará aquellas que no forman parte de su propósito. Su dirección siempre busca nuestro bien y, sobre todo, su gloria. Si hoy anhelas escuchar la voz de Dios con mayor claridad, comienza dedicando más tiempo a su presencia. Lee la Biblia cada día, ora con sinceridad y pídele al Espíritu Santo que transforme tu mente conforme a la verdad de Cristo. Cuanto más cerca estés del buen pastor, más fácil será reconocer su voz en medio del ruido de este mundo. La intimidad con Dios desarrolla el discernimiento espiritual. Padre Celestial, gracias porque sigues hablando a tus hijos. Perdóname cuando he buscado respuestas rápidas sin buscar primero tu presencia. Enséñame a amar tu palabra, a escuchar la voz del Espíritu Santo y a caminar con humildad en obediencia. Dame discernimiento para reconocer tu dirección y valor para seguirla, aun cuando no comprenda todo el camino. Que mi vida glorifique a Cristo en cada decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Raíces Bíblicas. Recuerda esta verdad: Dios sigue hablando. La pregunta no es si Él habla, sino si nosotros estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Si este estudio fortaleció tu fe, compártelo con alguien que necesita dirección en este momento. Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, donde continuaremos profundizando juntos en las riquezas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.